Bueno, si ustedes quieren saber por qué cuando ven una película de miedo se erizan o se les pone la piel de gallina, o por qué el avestruz tiene alas y no puede volar, o por qué tenemos apéndice, quédense y escuchen este podcast. Hoy les voy a hablar de las estructuras vestigiales. Después les voy a explicar por qué voy a hablar de esto. Resulta y pasa que en evolución hay una teoría que dice que las especies por lo general a veces quedan con órganos que no sirven para nada porque en general fueron características que en alguna época sirvieron para algo. Entonces, por ejemplo, dicen que el apéndice servía en una época en la que el ser humano era mayoritariamente herbívoro, entonces consumía muchas plantas, muchas ramas y necesitaba el apéndice para digerir mejor la comida, al parecer. Las avestruces tienen alas porque son restos de lo que fue en algún momento tener alas que le permitieron volar. Hay otro ejemplo, por ejemplo, iba a decir. Hay otro ejemplo que es el caso de las serpientes. Las serpientes tienen pelvis. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué tienen pelvis si no, pues no tienen piernas? Porque, señores, en algún momento las tuvieron. Tuvieron piernas, como las ballenas también. Las ballenas también tienen pelvis. Un dato curioso. Bueno, algunas, ¿no? No todas. En el caso, por ejemplo, de por qué nos erizamos cuando vemos una película de miedo, es porque anteriormente teníamos mucho pelaje, ¿no? Entonces, al erizarnos, lo que hacíamos era como dar la apariencia de vernos un poco más grandes de lo que somos. Entonces, como que expandíamos nuestros vellos para parecer un poco más grandes ante un combate o ante una amenaza, un depredador. Entonces, como prepararnos para la lucha. Por eso se nos eriza la piel cuando nos da miedo algo, porque quedó esa estructura vestigial que en un principio servía para luchar, pero que hoy no sirve para nada, ¿no? Porque no hay pelos, no hay, pues el ser humano ha evolucionado, entonces no se ve uno más grande, pero en un principio sí. Entonces quedaron esos restos. ¿Por qué estas estructuras no se van si no sirven para nada? Por ejemplo, el apéndice. ¿Por qué el ser humano sigue, pues, naciendo con apéndice, ¿no? Si ha evolucionado y no sirve para muchas cosas. Por ejemplo, a mí me operaron de apendicitis. Valga la, no sé, curiosidad. Qué risa. Sí, a mí me operaron de apendicitis cuando era muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué no se va? ¿Por qué, si es un órgano que no sirve para nada, por qué lo tenemos? La respuesta es porque precisamente como no sirve para nada, puede servir para algo. Es decir, no hace daño tenerlo. Eso es lo que voy. O sea, la especie como tal no elimina ese órgano de su ADN, así no sirve para nada, porque no le hace daño tenerlo. Es como el hecho de la piel de gallina o de erizarnos cuando sentimos miedo. No se elimina porque si bien no nos da una ventaja competitiva con respecto a las demás especies, como en algún momento lo hizo, cuando nos hacía parecer un poco más grandes con nuestro pelaje, pues no hace daño tampoco. Es decir, pues uno se eriza y no pasa nada, ¿no? No es que esté uno en desventaja por erizarse al sentir miedo. Entonces por eso no se va. La estructura vestigial solamente se va en caso de que nos haga daño o que no nos sirva para nada, o ambas. Pero eso, para que eso se dé, tiene que pasar algún tiempo determinado, ¿no? O sea, no es algo como quien dice del día, de la noche a la mañana, eso se va a ir. Bueno, pero ¿por qué estoy hablando de esto? O sea, dirá César, ¿por qué está hablando de esta vaina? O sea, el man habla de mujeres, de amor, de riqueza, de tecnología. ¿Qué hace hablando de esta vaina? Bueno, te voy a explicar por qué. Porque yo quiero aterrizar conceptos de química, de física, que sirvan para la vida de uno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno, por ejemplo, debe desarrollar habilidades que parezcan que no sirven para nada porque tú no sabes si te van a servir después. No sabemos, por ejemplo, si el apéndice en algún momento nos va a servir para algo. Si en algún momento se acaba la carne, no sé, y nos toque comer otro tipo de alimentación. Va a sobrevivir la gente que tenga apéndice, por ejemplo. Entonces, a eso es lo que voy. Voy con tu carrera profesional. Tú no sabes para qué te va a servir hacer un podcast, hacer un video,
leer un libro de filosofía, una novela romántica, tú no tienes ni idea, pero tienes que hacerlo, tienes que desarrollar esa habilidad. Porque si bien no sabemos para qué nos va a servir en un futuro, no nos hace daño aprenderla. O sea, aprender una nueva habilidad, así como tener una estructura vestigial o un órgano vestigial, no nos hace daño. Tener apéndice no nos hace daño, así no sirve para nada. Y nos puede servir para algo. Así quiero que hagas con tu vida. O sea, uno no sabe para qué le va a servir una habilidad. No la descartes, no busques siempre el objetivo. O sea, porque la mayoría de gente estudia algo para tener plata, pero entonces, si esto no me sirve para nada, pero si la caligrafía no me sirve para nada. Eso pasó creo que en el caso de Steve Jobs, si no estoy mal. Me acabo de acordar mientras hago el podcast, increíble. Creo que el man hizo un curso de caligrafía que pensó que no servía para nada y bueno, terminó haciendo el iPhone, ¿no? O sea, metió lo que aprendió de alguna forma en el iPhone. Creo, ¿no? No estoy bien, pero me acuerdo que alguna vez leí algo así. Entonces, pues sí, se me vino a la cabeza y lo dije. Entonces es por eso, o sea, uno no sabe para qué le van a servir ciertas habilidades, entonces hay que dejarse llevar por la pasión. Esos órganos vestigiales o habilidades vestigiales, no sé si este concepto estoy inventando, pues pueden servir. O sea, no te va a hacer daño aprender algo, no te va a hacer daño. Tú no tienes ni idea para qué te va a servir en el futuro aprender algo. De pronto no le ves la plata en el momento, no sabes si te va a servir o no, pero créeme que te va a servir para algo. No sabemos para qué. Puede servirte para algo. El hecho de que tenga la posibilidad de que te sirva para algo, ya solo por eso deberías aprender esa habilidad. No descartes, piensa no sé, en la capacidad de erizarnos, por ejemplo. En un momento sirvió para algo, hoy no sirve para nada, pero no sabemos si pueda servir en un futuro. Entonces, no descartes habilidades que aparentemente no sirven para nada.